Gracias por estar aquí en la conferencia. Vamos a tratar de aportar un poquito en cuanto a cultura de lo que es Data Warehouse, de lo que es ETL, de lo que es el análisis de la información. Y bueno, tenemos aquí una agenda donde básicamente vamos a hablar un poquito de los fundamentos de Data Analytics, lo que es un ETL, lo que es un Data Warehouse, qué es una visualización de datos, lo que es un data warehouse modernos y bueno, ahorita cómo están madurando las empresas ya de manera analítica y también al final vamos a platicar un poquito de nosotros dentro de Accenture. ¿Va? Entonces, dentro de lo que hacemos en Data Analytics, pues básicamente nuestro mundo está rodeado de análisis, de números, etcétera, y nosotros tomamos decisiones en nuestra vida, o también las empresas tienen eh, esos números y esos análisis. Entonces, ¿qué significa un WAFIR para la empresa? Un 100 es bueno o es malo, qué es el porcentaje, qué es un 44. Mientras no le demos un sentido a este tipo de números, a este tipo de análisis, pues se van a quedar así como que en el aire. Entonces, de alguna manera, tenemos que darle ese sentido. ¿Y cómo se le da sentido? Bueno, pues básicamente el Business Intelligence tiene un concepto básico que es el KPI. El KPI, por sus siglas en inglés, es un Key Performance Indicator, el cual cuando la gente o los analistas de información le dan seguimiento a estos KPIs y se compara contra algún resultado esperado, entonces ya podemos medir algún desempeño de ese KPI, de un negocio, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de esos KPIs tenemos un proceso de visualización de datos, los cuales harían más sencillos o hacen más sencillos el leer, entender y dirigir esos KPIs. ¿Tiene relación con un balance scorecard? Sí, tiene una relación con un balance scorecard, pero bueno, es otro proceso. Eh, Adicional, dentro de Data Analytics hay tres procesos básicos, el cual es eh, el ETL, un Data Warehouse y una visualización de datos. Básicamente un ETL, ¿qué es un ETL? ETL, por sus siglas en inglés, es Extract, Transform and Load, el cual extrae información de diferentes fuentes de información, las podemos transformar y necesitamos esos datos dejarlas en un repositorio. Esa extracción de información, ¿cuáles son las fuentes de esa extracción de información? Bueno, pues hay muchas. Básicamente en un entorno empresarial es un sistema transaccional donde está pues las facturas, el inventario, la cuenta por pagar. Las mismas empresas tienen bases de datos dedicadas, las cuales también se pueden eh, juntar con todo el entorno. Hay Exceles, hay o hojas de cálculo y hay otras fuentes externas de información, como puede ser el Internet. Ya que nosotros tengamos esa información, de alguna manera le tenemos que dar sentido a esa información, a esos datos y convertirlas en información. Entonces, esos datos se transforman y se convierten en información. ¿Cómo? Con reglas de negocio, reglas de conversión, reglas de cálculo. Digo, hay un ejemplo muy típico ahí cuando, por ejemplo, dentro de los sistemitas tienen alguna bandera, algún flag, el más común es el de hombre-mujer, 1 o 2, entonces la transformación lo que nos hace es, oye, si es hombre ponme 1, si es mujer ponme 2, y así es sencillo. Y la carga se diseña un repositorio de datos o un almacén de datos, un data warehouse, en donde va a residir esa información. Hay muchas herramientas de ETL, de ingesta, como informática, como Pentaho, como Talent, el Integration Services de SQL. Entonces, eh, este tipo de herramientas pueden ir a cualquier fuente de información y de ahí extraerlas y pueden convertirla en información. Posteriormente tenemos un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse o cómo se compone un data warehouse? El data warehouse, pues básicamente no son más que tablas comunes y corrientes, tablas de filas y columnas, más sin embargo están clasificadas de alguna manera como dimensiones. Hay unas tablas que se refieren a los cubos y otras tablas que se refieren a los data marts. ¿Sí? ¿Qué es una dimensión o un dato maestro? Bueno, pues básicamente es un catálogo,
un catálogo de clientes, un catálogo de productos, un catálogo de empleados, ¿sí? Donde esos catálogos de alguna manera tienen ciertos atributos. Si estuviéramos hablando de un cliente, ¿cuáles serían los atributos de un cliente? Pues a lo mejor su dirección, su ciudad donde vive, el estado, el país, puede ser un atributo también el número de empleado que atiende a ese cliente. Si estuviéramos hablando de algún producto, estaríamos hablando de el producto, del color, peso, sabor, etcétera, etcétera, las características propias de un producto. Y eso, ese tipo de atributos, cuando se combina con un cubo de información, es lo que enriquece al cubo. Y ahorita más adelante vamos a ver un pequeño ejemplito. ¿Qué son los cubos? Los cubos, bueno, pues son modelos multidimensionales, el cuales están diseñados para análisis rápidos de la información. Contiene información cualitativa y cuantitativa para su explotación. Existen cubos de contabilidad, existen cubos de ventas, existen cubos de inventarios, cubos de producción, etcétera. Lo que el negocio requiera, se puede formar un cubo. Y bueno, tenemos otro concepto donde tenemos el data mart. El data mart, pues básicamente pudiera ser una relación entre cubos. Si nosotros queremos ver una rotación de inventarios, pudiéramos relacionar el cubo de ventas contra el inventario y pudiéramos ver ahí cuántos días de inventario puedo tener, cuánto inventario tengo para vender en los siguientes periodos, etcétera, etcétera. Pudiéramos también tener un cubo entre ventas y cuenta por cobrar y puedo determinar si el cliente que le estoy vendiendo eh, eh, es factible que me pague o no, etcétera, etcétera. Y bueno, dentro del Data Warehouse, al final de cuentas es un modelo conceptual. Existen diferentes eh, bases de datos donde se puede implementar un Data Warehouse como Vertica, Teradata, Netezza, SQL Server. Entonces ya entrando en materia un poquito aquí, si nosotros analizamos un ticket común y corriente que nos dan cuando vamos a alguna tienda comercial, alguna tienda a comprar ciertos artículos. Si nos ponemos a analizar realmente lo que tiene el ticket, ¿sí? Pues tiene una sucursal, tiene una fecha, si es en un club de precios, como es el caso que estamos presentando, pues tiene un número de cliente, ¿sí? Vienen los artículos, el precio que me lo están vendiendo, vienen los bancos, el tipo de pago, cómo se está liquidando ese ticket, puede venir parcialidades, pagos, etcétera. Y también puede venir los importes si hay venta bruta, descuentos, impuestos y venta neta. Ahora imagínense qué tipo de análisis podemos generar aquí con este simple ticket, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, ¿sí? Aquí lo interesante es, toda esta información se puede combinar y de alguna manera yo puedo determinar qué artículos me compra un cliente o esos artículos que me compra el cliente en qué ciudad se vende más, ¿sí? Eh, los artículos también pues tienen una categoría, qué tipo de gente con cierta edad me compra cierto tipo de artículos, ¿sí? Entonces la realidad es de que hacer análisis es infinito y les digo, aquí nada más estamos mencionando un pequeño ticket donde las compañías pueden de alguna manera hacer muchos análisis, ¿sí? Entonces aquí la pregunta que nos queda es, ¿qué análisis podemos hacer internos hacia la compañía, ¿sí? ¿Y qué análisis pudiéramos hacer hacia los socios comerciales? Pues hacia las compañías, pues la mayor venta de artículos, cuántos clientes tengo, cuál es la recurrencia de un cliente, y hacia los socios comerciales, por ejemplo, si fuera un banco, eh, cómo me pagan, qué es lo que usa más un determinado cliente, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que pudiera ser un data warehouse o un análisis de información. Ahora, lo que comentamos en un principio,
Revisar ese análisis de información, sí, nos lleva a cómo lo podemos explotar. Entonces ya aquí está la visualización de datos. Entonces la visualización de datos no es más que un dashboard donde, bueno, de alguna manera se representa gráficamente qué es lo que queremos dar a entender dentro de la organización. Por ejemplo, en este caso, pudiéramos ver que tenemos diferentes procesos. Esos procesos deben de tener indicadores, ahí números si están bien, están mal, etcétera. Puede haber tendencias o un comportamiento de los últimos 2, 3 años de cierto proceso, cierto artículo. Puede ser representado también en algún país, por país donde ocurre más eh, ese tipo de análisis que estamos haciendo, como la venta, la cuenta, el inventario, etcétera. Y bueno, al final de cuentas también pudiéramos tener alguna tabla comparativa. Por aquí tenemos otro ejemplo también de visualización de datos, ¿sí? Donde también, digo, al final de cuentas son tablas y son números y lo que tratamos de hacer es de que sea más sencillo de leer los indicadores que pasan dentro de la organización. Para eso existen muchos tipos de herramientas, las cuales, por ejemplo, existe el Power BI, el Tableau, el Dynamics, el SAS, el ClickView. Todas esas herramientas nos facilitan y nos ayudan para poder explotar información de una fuente de datos. ¿Sí? Por ahí existe dentro de Internet hay si quieren entrar en este mundo de la visualización de datos, eh, eh, los invitamos a que entren aquí a este tipo de site, informationisbeautiful.net. Ahí vienen muchos ejemplos de cómo de cómo pueden ser visualizaciones de datos, ¿sí? Ellos mismos tienen diagramas que ya están en línea, o más bien dicho, dashboard que ya están en línea con respecto al coronavirus, ¿sí? Porque cada país es el más bello, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir emisiones, ¿sí? También por ahí hay un dashboard de cuál es el mejor perrito ahí para tener en casa acorde a cierto tipo de datos. Entonces, traten de entrar a este site donde la realidad se van a sorprender y bueno, de alguna manera también pueden tomar ahí eh, ejemplos de cómo pueden ustedes propiamente diseñar dashboard dentro de, de su entorno. ¿Sí? Ahorita, bueno, hasta aquí llega mi presentación. Continúa Isa y aquí estamos. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a darle un poco de forma a todo lo que Jorge ha mencionado, a ver cómo se integra. Entonces, en este diagrama estamos presentando desde el origen de la información hasta el final. ¿Para qué la usamos? Entonces, podemos tener información de diferentes fuentes. Pueden ser archivos Excel, puede ser información generada por un punto de venta, y eso se integra a diferentes plataformas. En este caso, estamos representando cómo esa información de ventas llega al sistema comercial de SAP, al ERP, y tenemos aquí ciertos tiempos definidos. Cada media hora sincronizamos de la terminal a SAP y luego entre el mismo SAP, diferentes módulos, diferentes sistemas, puede también haber interfaces. Entonces, 3 veces al día mandamos la información del módulo comercial al sistema de planeación de demanda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede detrás de todo esto? Bueno, pues esas son diferentes fuentes de información que de un lado nos proporcionan datos maestros, cubos, todo lo que Jorge mencionó pasa en el trasfondo. Y al final tenemos la parte de la visualización, donde se generaron esos reportes por centro, material, atributos, etcétera. Lo típico, lo más conocido es este ejercicio. Sin embargo, bueno, tenemos que ver que
Últimamente generamos información de diferentes fuentes tradicionales, como lo mencionaba, los ERPs, las bases de datos, procesos, operaciones, pero también tenemos que ver que a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, se genera información que también tiene valor y es de interés para los negocios. Tenemos imágenes, videos, audio, texto. Con el Internet de las cosas, ahora nuestro refrigerador nos genera información. Las pulseritas que usamos para contar cuántos pasos damos al día, cuánta oxigenación tiene nuestra sangre, cuántas horas dormimos al día. Tenemos información procedente de muchas, muchas partes. Y para responder a eso, la tecnología también avanza. Entonces, el Data Warehouse se ha modernizado de manera que ahora tenemos un proceso mucho más complejo, donde constantemente estamos recibiendo información que se tiene que sincronizar, monitorear, explorar constantemente, crear algoritmos que estén escarbando en esa información pues para obtener aquello que nos interese. Obviamente, conservarlo en nuestro Data Warehouse y almacenarlo en un Data Lake. Usualmente se confunde el concepto de Data Warehouse con un Data Lake. Sin embargo, Data Lake está más evolucionado porque nos permite obtener valor de aquellas fuentes de información que no necesariamente nos son familiares en el concepto de tener tablas y columnas, atributos claramente definidos, sino imagínense extraer datos de comentarios de Facebook, donde lo más conocido es poder medir el grado de satisfacción de un cliente en base a la vivencia, al uso que tuvo de un producto y que lo manifestó en un comentario en Facebook, ¿sí? Entonces, ese tipo de información es abismal. Aquí viene lo que conocemos como el Big Data, datos no estructurados, pero eso es todo un tema. Y bueno, el mismo reporteo también ha evolucionado. Ya hablamos de cómo generamos reportes, dashboards tradicionales. Bueno, la analítica también avanza, ya no solo a decir qué es lo que ha pasado, sino qué es lo que podría pasar. Y a no ser tan tardada, digámoslo, sino hacerlo en tiempo real. Eso nos forza a que tratemos también de cambiar nuestra cultura, de transmitir a las empresas lo importante que es utilizar la información que se obtiene de muchas fuentes diferentes, no tradicionales, para que su cultura cambie y se dé peso a lo que es, pues, operar en base a la generación de datos. De manera que el esfuerzo de sus inversiones en infraestructura, pues, sea basado en tomar en cuenta que mientras más robusta sea su plataforma de datos, mientras mejor organicen la colecta de esa información, les puede permitir tener una estrategia de análisis para que sus negocios sean cada vez más productivos, eficientes y persistan en el tiempo. Nosotros, en el área de tecnología, también tenemos que adaptarnos a esto y cambiar nuestra manera de trabajar. Por ahí van a tener otra conversación donde les van a decir, pues, cómo el trabajo de desarrollo de software ha cambiado a ser a una tecnología de pasos en cascada, a ser más iterativo, más ágil, de manera que ustedes pueden ver aquí de cómo el proceso de desarrollar software está dirigido o conducido por el hecho de necesitar generar información constantemente y cómo cada una de estas fases se alimenta una a otra. Por ejemplo, si se identifica un problema y obtenemos información de ese problema, la preparamos, podemos analizarla. Si creamos algoritmos que estén analizando esa información, podemos detectar que quizá con atributos adicionales, con características adicionales, podríamos tener no solo la identificación de qué es lo que está pasando a través de lo que veíamos en los dashboards, sino que podemos avanzar para que produzcamos información que siga generando acciones o detonando acciones para continuo mejoramiento del negocio o del proceso que estamos implementando. Les comentaba, la analítica no está estática y he mencionado en ocasiones cómo nos permite determinar qué ha pasado, qué pasó, por qué ha pasado, qué pasará
y también últimamente qué podemos hacer o qué haremos para que algo suceda. Cómo vamos a dirigir nuestras acciones en base a información que se transforma para tomar previsiones. Esta misma gráfica representa el reto es obtener el mayor valor de nuestros datos, de nuestra información, y cómo esto cada vez se dificulta más. Sin embargo, no es imposible. En Accenture tenemos una cantidad enorme de profesionales que constantemente estamos aprendiendo, eh, explorando, innovando en cómo cada vez obtener más información de diferentes fuentes, de diferentes maneras, y como podrán observar aquí, ese esfuerzo se reconoce. Si no están familiarizados con Gartner, Gartner es una firma consultora de investigación tecnológica y es muy conocida porque cada año publica un resultado de sus investigaciones en un gráfico con 4 cuadrantes. Uno es el cuadrante de retadores, líderes, aquellos jugadores de nicho, visionarios, y nosotros fuimos reconocidos en el 2022, este año, como el mejor proveedor de servicios de Data Analytics, porque podemos llevar a la visión de los negocios. Pues hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que cumpla el propósito de despertar su interés en las tecnologías de análisis de datos y que bien aprovechadas, pues impulsan día a día el desarrollo humano en todas sus facetas. Muchas gracias. Gracias y esperemos que hayan disfrutado esta pequeña charla.